Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, Alguien como tú. Hoy tenemos una invitada que en lo personal quiero mucho, además de que es nuestra primera invitada a este podcast. Honestamente estoy un poco nervioso y emocionado con este nuevo formato, así que vamos a ver cómo nos va. Y pues sin más preámbulo, ella es Margarita Lotti. Así que acompáñenme en este episodio de Alguien como tú. Yo soy su amigo Pixel y comenzamos. Hola Margarita, ¿te puedo decir Maggie o cómo prefieres que te diga? Hola Pixel, Rita está bien. Ok, Rita. Bueno, pues de verdad me da mucho gusto tenerte aquí en este podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias a ti. Estoy muy contenta de poder compartir mi vida y mi historia con toda tu audiencia. Yo te conozco ahorita, pero para las personas que nos escuchan, cuéntame un poco de ti, de dónde eres, dónde naciste. Claro que sí, Pix. Nací por ahí de 1381, en un pueblo llamado Rocaporena, al norte de la actual Italia. Aunque bueno, en esa época no se llamaba así. De hecho, cuando yo nací, había muchos estados divididos de diferentes etnias y nacionalidades. Un poquito como aquí en México, que hay mayas, hay aztecas, zapotecas, mixtecos, más o menos así. Bueno, pues en Italia, unos al sur, otros al norte, y mi pueblo pertenecía a la región del centro, la cual se conocía como los Estados Pontificios. En 1381 ya estaba asentada la sede de la Iglesia Católica en Roma, o sea que ya se llamaba así. Wow, qué interesante. Oye, ¿y cómo era la vida de una niña en esa época, en estos poblados? Pues el contexto para mí era como normal, así que te podría decir que como una niña cualquiera. La vida se me iba en jugar en el campo y ayudar a los quehaceres de la casa. De hecho, ya cuando crecí, muchos conocidos me decían que desde chiquita fui muy rara. Me cuentan que una vez, siendo bebé, me quedé dormida y que las abejas entraban y salían de mi boca. Y de hecho pensaron que había muerto, pero más bien era que las abejas me estaban dando de comer miel. Muchos dijeron que ese fue un momento milagroso porque las abejas no me hicieron nada, no me picaban ni nada, si no imagínate cómo hubiera terminado. Pero evidentemente yo no me acuerdo de eso, estaba muy bebé. Fíjate que yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela, en aquel entonces pues no se acostumbraba. Era muy difícil, sobre todo que las mujeres pudiéramos estudiar, no como ahora que ya hay muchas ingenieras, biólogas, científicas y muy reconocidas. Y mucho menos pensar en ir a la universidad, como ahora, que pues ya me podría ir a Harvard o a donde fuera. Lo más que aprendimos era las labores del hogar y los rezos de la iglesia. De hecho, por eso fue que pasé mucho, pero mucho tiempo de mi adolescencia en la iglesia del pueblo. Y cuando podía trataba de ir a ayudar al convento. Me sabía casi todas las oraciones y rezos, casi que parecía monja. Sentía algo muy padre cada vez que oraba o rezaba. Me daba mucha paz y tranquilidad. Oye, y ahorita que dijiste parte de tu adolescencia en el tema de los novios, ¿cómo era, cómo te iba? Digo, pensando que en ese tiempo, pues, la, el contexto era muy diferente, ¿no? ¿Cómo era el tema de los noviazgos en aquel entonces? Pues no te voy a mentir, sí hubo muchos muchachos que cuando yo era adolescente andaban detrás de mí. Pero pues yo andaba muy metida en la iglesia y en la casa. Y eso me llenaba mucho, así que no le prestaba mucha atención a los chicos. Cuando tenía 15 quise entrar al convento, pero mis papás decidieron que era mejor casarme con un hombre que me cuidara y me proveyera. En aquel entonces una mujer era validada cuando se casaba y tenía hijos, no como ahora que hay mucha libertad para elegir lo que una quiere hacer de su vida. Incluso ser religiosa no era muy bien visto que digamos. Y pues al final mis papás vieron bien y me casé. Bueno, digo, tampoco es como que en estos tiempos haya como tanta libertad. Aún siguen habiendo muchos lugares en donde para validar a una mujer, pues es necesario que tenga un nombre, ¿no? Oye, y esta persona con la que te casaste, podemos saber cómo se llama o la neta mejor no? Sí, por supuesto, digo, no creo que pase nada si se entera que te estoy contando. Se llamaba Paolo, Paolo Ferdinand Mancini. Oye, ¿y qué tal la vida matrimonial? ¿Sí la recomiendas o no la recomiendas? Ay, pues mira, te diré. Ay, ya me hiciste recordar muchas cosas. Pero pues honestamente no fue una experiencia tan buena.
Era muy difícil. Él era un hombre de un temperamento muy, pero muy complicado, a veces incluso muy agresivo. Hubo mucho maltrato de su parte, tanto físico como psicológico, económico y tristemente hasta sexual. Situaciones muy complejas. Pero a pesar de todo, yo nunca lo odié. Al contrario, estuve orando por él, por su conversión, para que cambiara. Porque pues en aquel entonces no había terapia. Uf, híjole, Rita. Pues está, sí está tremendo, ¿no? Y nunca pensaste así como, maldito hombre, todos son iguales o cosas así. No, ¿cómo crees? Digo, pues a veces las cosas que me hacía sí me dolían, pero yo entendía que en el fondo era porque él no conocía pues el amor, todo lo bueno que Dios nos da y nos regala. Y pues yo pedía por él para que Dios le concediera cambiar. Además creció con una infancia muy dura y pues lo que él veía era eso, violencia. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste así con él? Fueron como 18 años más o menos. 18 años viviendo así, Rita, no manches. Bueno, y hay mujeres que viven toda su vida así, pero fíjate que poco a poco él sí fue cambiando, poco a poco. Se iba haciendo más detallista conmigo e iba modificando sus malas acciones. Al final hasta me pidió perdón por todo lo que me había hecho por tantos años. ¿Y te acuerdas de aquellos tiempos que Italia estaba dividida en varios estados? Bueno, pues estalló la guerra y todos los Ujú. hombres estaban llamados a ir a pelear, y mi esposo no era la excepción, y pues allí fue cuando me convertí en viuda. Yo tendría como 33 años. Hijo, el 33 estabas bien chava. Bueno, estás todavía. Oye, ¿y tuviste hijos con Paolo? Sí, tuve dos hijos, Giovanni y Paolo, o Juan Pablo para ustedes. Y pues me imagino que querías mucho a tus hijos, ¿no? Claro, sí, yo los amaba. Cuando murió mi esposo, mi hijo Paolo tendría como 12 años y pues como la mayoría de los adolescentes era muy arrebatado e impulsivo. De hecho, después de la muerte de su padre, nos enteramos que lo habían asesinado de manera cobarde, por lo que Paolo entró en una sed de venganza muy fuerte. Para nosotros en aquel entonces la venganza era un derecho, incluso casi una obligación. Me daba mucho miedo lo que él pudiera hacer porque era muy impulsivo, como su papá. Lo sacó igualito. Recé, oré y pedí a Dios a que les quitara estas ideas de su corazón y de su mente. No había día que no pidiera por ellos. Después me pasó lo mismo con Giovanni. Entró en la misma rebeldía para la misma venganza. Yo rezaba por ellos y le pedía a Dios que les concediera no asesinar, porque entonces su corazón y su alma se condenarían. Al final, algunos días después de la muerte de su papá, ellos se enfermaron y murieron, pero sé que fue por gloria de Dios, para que no asesinaran a nadie en venganza al asesinato de su padre. Ay, fue muy difícil, ya no quisiera recordarlo. Sí, no te preocupes, entiendo lo difícil que debe ser. La pérdida de un ser querido siempre es complicada. Oye, y digo, tenías 33 años, 34, y ya estabas sola, viuda, sin hijos. ¿Qué hiciste? O sea, ya sí, estabas sola. Realmente, ¿cómo fue para ti? Pues sí, fue muy difícil. De la noche a la mañana me quedé sola. Fue un duelo muy fuerte y profundo. Yo oraba y rezaba mucho. Le pedía a Dios por mí, para que me ayudara a superar el dolor de la pérdida de mi esposo y de mis hijos. Después comencé a recordar mi anhelo de juventud, de seguir la vocación religiosa. Así como bien dices, ya estaba sola, así que nadie lo impediría. Busqué entrar al convento agustino, pero me rechazaron por mi historia de vida y por mi edad. Pensaban que estaba loca y que solamente lo veía como una fuga de la realidad, que estaba sola. Para entonces yo ya tenía 36 y ya no era tan joven. Si no me aceptaban en este convento, ya iba a ser muy difícil que pudiera yo entrar a alguno. Después entré en otra especie de duelo y me volví como homeless hasta que después me volví a encontrar otra vez con Dios. ¿Qué hiciste? ¿Seguiste intentando entrar o ya no? ¿O qué pasó al final? Pues sí, hablé con la superiora del convento, con el padre, intenté de muchas formas, pero siempre me rechazaron. Hasta que un día pasó algo muy raro. Me quedé rezando un poco, pues triste porque no me habían aceptado en el convento, pero también confiando en que Dios me mostraría su voluntad. Le pedí con mucha fe y esperanza. Después me quedé dormida y cuando desperté pasó algo increíble. Estaba dentro del convento, donde la religiosa me había dicho
que no me iba a aceptar. Cuando desperté, todas me estaban mirando como entre miedo y sorpresa, porque no había manera de explicar cómo había entrado yo ahí, si todo el convento estaba cerrado. No, pues imagínate nada más que de repente aparezcas ahí. Pero, o sea, ¿cómo fue que despertaste en el convento? Pues yo me imagino que la madre se debe haber espantado, incluso tal vez pensó que me brinqué, pero no había manera de entrar ni burlar esas bardas tan enormes. El convento todavía se puede visitar y se puede ver que es inmenso. No sabría cómo explicártelo, pero las religiosas decían que de pronto escucharon una voz en las celdas y cuando se asomaron me vieron ahí. No pude haber entrado porque las celdas estaban cerradas a esa hora. Literal, no había forma de que yo pudiera haber llegado ahí por mi propio pie. Así que las hermanas dijeron que había sido un milagro y fue entonces que con gusto me aceptaron en el convento. No manches, Rita. O sea que ahora hasta te puedes teletransportar. Ay, Ahora sí me no. dejaste sin palabras, ¿eh? Y luego, ¿qué tal te fue? ¿Cómo te fue con las religiosas? Platícame. Pues la vida en el convento, no sé si ahora sea igual que en mi época, pero pues se rezaba la liturgia de las horas, hacíamos los quehaceres, la misa, el padre nos daba catequesis sobre la Biblia y mucha lectura sobre temas teológicos. Y hacíamos también un poco de labor en la comunidad, pero era lo menos. Para mí fue como realizar un sueño, una meta que tuve desde niña. La verdad, siempre me sentí en casa, muy tranquila y en paz. Ves que ahora dicen mucho que eso de que donde sientas paz, ahí es. Pues así como el meme, ahí es. Sí, nada más de escucharte y de cómo me lo platicas, hasta yo siento paz. Y digo, no sé si sea la palabra correcta, pero ¿te sucedió algún otro fenómeno paranormal o algo así? ¿O mientras estabas en el convento? ¿O qué Aparte pasó? de teletransportarme. Aparte de teletransportarte. Sí, una vez tuve un sueño donde veía a un ángel. Bueno, era más bien como una silueta blanca que me mostraba la corona de espinas de Jesús y me decía que yo debía llevarla también. Recuerdo que en el sueño yo decía que sí, y de esos sueños que son tan vívidos, cuando el ángel me puso la corona, obviamente en mi sueño, como cuando sientes que te vas a caer, Sí, sentí sí, un sí. dolor horrible. Sentía que cada una de las espinas iban entrando en mi cabeza. Desperté gritando y en la mañana cuando fueron las hermanas súper asustadas, tenía una llaga en la frente. Dios me había concedido uno de los estigmas. Oye, pero no manches, o sea, cada vez me sorprendes más tú, Rita. Y luego, o sea, ¿qué pasó después? Como dice en la película, ¿no? De Toy Story. ¿Qué pasa después? Pues el padre me orientó sobre esta herida, así que era un estigma y que era un privilegio para mí poder tenerlo. Oye, ¿y cómo es digo, evidentemente nunca había tenido oportunidad de platicar con alguien estigmatizado, pero cómo son las heridas de los estigmas o cómo se ven o qué onda? Bueno, en cada caso es diferente, porque por ejemplo los de el Santo Padre Pío pues son diferentes a los míos. La mía era una herida con forma de espina, así alargadita, como de 1 centímetro de largo. Siempre estaba abierta, o sea, nunca cerraba. Ni crecía, ni se achicaba, ni sanaba, siempre estaba igual. En ocasiones sí parecía que se secaba un poco, pero en realidad permanecía siempre abierta. Tenía un olor sanguinolento y me dolía muchísimo. Por lo mismo tenía que hacer muchas cosas aislada de mis hermanas, porque muchas no soportaban el olor. Ahora sí que fúchila. Oye, oye, ¿y cuánto tiempo tuviste el estigma? O sea, ¿fue solo uno o fueron varios? No, solo uno. ¿Y cuánto Solo tiempo uno. lo tuviste? Como 15 años. Oye, ¿y no te molestaba tener el estigma o no pedías que se te quitara o algo así? Ay, no, ¿cómo crees? Imagínate, ni modo de avergonzarme de algo tan maravilloso que Dios me concedía. Al principio sí me molestaba, pero pues ya después comprendí o comencé a comprender la gracia que Dios me había dado y empecé a acercarme más a la oración y por ende a Dios. Y con los años pues entendí que podría ser malo o doloroso, pero también era un medio para que nos reconciliemos con Dios. Oye, o sea, pero entonces, ¿sí se quitan o ya no se quitan o cómo funciona? Sí, se me quitó de una forma milagrosa. Ahí supe que en realidad era algo de Dios, porque no había como curación que hiciera que esa herida se cerrara. Pasa que una vez fui a Roma y recuerdo bien que yo tenía 59 años, entonces fue en 1450.
En ese año era un año jubilar y había una indulgencia plenaria para quienes visitaran la Basílica de San Pedro. Bueno, la antigua basílica, porque creo que después la modernizaron y ahorita ya está muy diferente. El punto es que justo cuando pasé por la puerta de la basílica, sentí como calientito así por todo el cuerpo. Y mis hermanas, sorprendidas, comenzaron a ver cómo el estigma empezaba a cerrarse, hasta que se quitó por completo y ni siquiera dejó cicatriz. Efectivamente, había sido Dios. Rita, sin duda me tienes extasiado con tu plática. Tenías 59 años cuando fuiste a Roma, estabas estigmatizada y después... Pues después regresamos al convento en Casia y como cualquier ser humano empecé a envejecer cada vez más y más. En 1457 enfermé, me puse muy grave y al final morí. Cuando morí tenía 66 años de edad. No me espantaba la muerte, al contrario, yo ya estaba muy agradecida por todo lo que Dios me había permitido vivir. Imagínate, mi niñez, mi matrimonio, tener hijos y al final la vida religiosa. No podía estar yo más agradecida con Dios. Y pues supongo que ahí termina mi historia, Pix. Pues sí, un poco no, la verdad. Porque hasta donde yo sé, después, creo que fueron como 170 años después de tu muerte, tus hermanas de la congregación pidieron iniciar tu proceso de beatificación, que es un paso antes para ser santos. Y cuando vieron tu ataúd, ¿qué crees? ¿Qué crees? Tu cuerpo ¿Qué? estaba incorrupto. O Es sea, lo que me o sea que en dijeron. 170 años no te pasó nada. Y pues así pasaron cientos de años más hasta que el 24 de mayo de 1900 el Papa León XIII te proclamó santa. Como ves, sí, hice mi tarea. Y te nombró intercesora de las causas difíciles, sobre todo porque tus oraciones en vida ayudaron a muchas personas a superar y sobrellevar problemas complicados. ¿Cómo ves, Rita? Pues obviamente yo no me imaginaba nada de eso. Imagínate cuando me enteré. ¿Qué te puedo decir? Si en algo pueden ayudar mis oraciones, aquí estoy para apoyarles con mi intercesión. No importa qué tan difícil sea tu situación, tengan la confianza siempre en Dios y no se suelten de Él. Oren, vayan a misa siempre, siempre. Agárrense de Dios sin importar lo fea que sea su situación. A veces cuando nos sentimos solos o deprimidos tendemos a aislarnos más, pero es justo cuando debemos más buscarnos a Dios, quien nos da la seguridad. Nunca dejaré de escuchar sus oraciones y ustedes nunca dejen de orar. Muchas gracias, Rita, de verdad. Oye, pues finalmente te gustaría compartir algunas palabras con las personas que nos escuchan, algo que les quieras decir. Bueno, pues si me permites, quisiera invitarte a ti y a tu audiencia a seguir mis palabras en su pensamiento. Sí, claro, adelante. Oh Dios, mi Señor Jesús, desde mi humilde posición como tu sierva, pido fervientemente por todos aquellos que están escuchando este programa, que cada palabra pronunciada sea un bálsamo para sus almas y un refugio en sus tribulaciones, que los que se enfrentan a pruebas que parecen insuperables sientan la certeza de tu mano y la paz de tu luz que ilumina toda oscuridad, que en los momentos de desesperación tu presencia sea la roca sobre la cual puedan descansar y que en tu palabra encuentren consuelo. Que todos sus problemas se transformen en testimonios de tu amor y tu poder. Te pido finalmente que esta oración sea un faro de luz para todos los que buscan tu auxilio en momentos de angustia. Que sepan que no están solos, que en ti, Señor, todas las causas encuentran respuesta y todo corazón encuentra paz. Te lo pido con todo el amor y la devoción que arden en mi alma. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Oh, Rita, pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer platicar contigo. Gracias por tus oraciones, gracias por tu testimonio, gracias por tu gran ejemplo de fe y paciencia, de verdad. Creo que eso es algo que nos falta mucho en estos tiempos, fe y paciencia. Y pues gracias también a ustedes, queridos podescuchas. Espero que les haya gustado y recuerden que siempre habrá alguien como tú. Hasta la próxima.
se llaman podoescuchas.